Hola a todos y todas, vamos ahora con otro problema de óptica geométrica que salió en septiembre de 2009 en la SEBAU de Valencia. Nos dice, disponemos de una lente divergente de distancia focal 6 centímetros y situamos un objeto de 4 centímetros de tamaño a una distancia de 12 centímetros de la lente. Obtén por medio del trazado de rayos la imagen del objeto indicando qué clase de imagen se forma. Calcula la posición y el tamaño de la imagen. En el apartado A nos piden el trazado de rayos y cómo será la imagen. Y luego en el apartado B nos piden S' y I', es decir, la distancia a la que está situada la imagen del centro óptico, del centro de la lente, y el tamaño de la imagen. Bueno, para el trazado de rayos, como nos dicen que es una lente divergente, la característica de la lente divergente es que la distancia focal-imagen es menor que cero. Es decir, el foco-imagen, este F', está a la izquierda de la lente, y esa distancia, como ya sabemos, será negativa. Al igual que la distancia a la que colocamos el objeto, que está a la izquierda de la lente, luego será negativa. Cuando nos dicen que tenemos una distancia focal en esa lente divergente de 6 centímetros, nos están queriendo decir que F' es menos 6 centímetros. La S ya sabemos que está a la izquierda, está aquí, la S será menos 12 centímetros y el tamaño 4 centímetros. Vale. Una lente divergente cuya distancia focal es menor que 0 y también será la potencia, aquí que no nos dicen nada, pero la potencia también será negativa, que nos da la idea realmente que la lente es divergente, cuando nos dicen que la distancia focal es negativa o cuando nos dicen que la potencia es negativa. Tenemos una lente divergente si tenemos eso. Vale, vamos a dibujar los tres rayos principales que parten del objeto. Fijaos, primero el rayo rojo, de color rojo, que es paralelo al eje óptico, que es el eje X, es paralelo, y luego diverge, se separa del eje óptico, pero su prolongación teórica iría a parar al foco imagen, a F'. ¿Vale? Tendríamos un primer rayo. Un segundo rayo de color verde que pasa por el centro óptico, el centro de la lente, y sin desviarse. Ahí parece que se desvía un poco porque lo he dibujado mal, pero el verde pasa sin desviarse, continúa su trayectoria. Y luego el rayo de color negro que iría dirigido hacia el foco objeto, que es este punto que hay aquí, iría dirigido hacia el foco objeto, pero al atravesar la lente se refracta y sale paralelo al eje óptico. Esos tres rayos van a intersectarse, no a la derecha de la lente, como veis, divergen, no vamos a tener una intersección de esos tres rayos, la imagen no va a ser real, no la vamos a poder proyectar en una pantalla. Luego tenemos que ver las prolongaciones teóricas de esos rayos. Fijaos, la prolongación teórica del rayo rojo, la vemos aquí, punteada, llegaría aquí, junto con el rayo de color verde, intersecta el rojo aquí y el de color negro. Si hacemos la prolongación de ese rayo, fijaos ahí, intersectan los tres en un punto. Ahí se forma la imagen. Y podemos saber la distancia del centro óptico a la imagen y el tamaño de la imagen. Yo os recomiendo que solo pongáis el rayo de color rojo, es más sencillo, y el rayo de color verde. El negro a veces tiene más complicaciones, si no nos lo exigen, con 2 tenemos suficiente. ¿Vale? Luego la imagen, fijaos, va a ser virtual, siempre es virtual derecha y menor en las lentes divergentes, si os acordáis de eso, avanzamos mucho. Va a ser virtual, ya que proviene de la intersección de las prolongaciones teóricas de los rayos. Eso es virtual. Es derecha, ya que tiene el mismo sentido objeto que imagen. Y es menor, como veis, el tamaño del objeto y de la imagen. El de la imagen es menor que el del objeto. Es virtual, derecha y menor. Y esas son sus proyecciones. Vamos al apartado B. He puesto las características de la imagen ahí. Me dejo espacio aquí para escribir. Vale, en el apartado B nos piden S' y I', la distancia que hay del centro óptico a la imagen y el tamaño de la imagen. Vamos a calcular primero la distancia que hay del centro óptico a la imagen, S'. Siempre se empieza aplicando la ecuación de Gauss para lentes delgadas, que es la siguiente: 1 partido S' menos 1 partido S es igual a 1 partido F'. De aquí vamos a conocer S, que son menos 12, esto lo conocemos, y F' que es menos 6. Luego vamos a despejar S'. Lo hacemos. 1 partido S' será igual al menos 1 partido S. Pasamos al otro lado, la igualdad como más 1 partido S, y nos quedaría más 1 partido S más 1 partido F'. Punto y coma. Tendremos 1 partido S' será igual, mínimo como múltiplo de S y F' es S por F'. S por F'.
S por F' entre S a F' por 1, F'. S por F' entre F', a S por 1, S. Vale, luego ya tenemos que 1 partido S' es F' más S dividido S por F'. Damos la vuelta a las dos fracciones y tendremos que S' es igual a S por F' dividido F' más S. Vamos a sustituir los datos que tenemos, lo sabemos todo. S' será igual a S, que es menos 12. Menos 12 por F', que es menos 6. Menos 6 dividido por F', menos 6. Y S, menos 12. Luego esto nos saldrá menos 6, menos 12, menos 6, eso será menos 18. Menos 18, perdón, es menos 12 por 6. Menos 12 por 6, voy a borrarlo así. Menos 12 por 6, eso será 72. 72 dividido 18. Menos 18. Eso nos saldrá 72 entre 18 menos 4. Vale, luego tenemos que S' va a valer menos 4 centímetros. Lo pondríamos aquí, es igual a menos 4 centímetros. Vamos a calcular ahora el valor de I', el tamaño de la imagen, a partir del aumento lateral. Seguimos. Bueno, antes creo que he dicho menos 6 por 12, en el cálculo de S' era menos 6 por menos 12, pero sí que lo he hecho bien, el resultado. Vale, ahora nos piden, lo he puesto aquí, S' nos sale menos 4 centímetros. Ahora nos piden el tamaño de la imagen, es decir, lo que tenemos en el dibujo como I', la I'. Normalmente siempre se hace eso a través del aumento lateral, que lo podemos poner como beta o como A sub L. El aumento lateral es un cociente entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto, pero también beta, el aumento lateral, también es una proporción, un cociente entre S' y S, entre las distancias que hay del centro óptico a la imagen y la distancia que hay, S, que es del centro óptico al objeto, lo tenéis aquí. Luego de aquí podemos poner que I' dividido I va a ser S' dividido S. Y también podemos poner que I' será I, pasamos multiplicando, por S' dividido S. Luego de ahí conocemos ya todo, la I la conocemos, creo que eran 4 centímetros, la S' también, la hemos calculado, eran menos 4 centímetros, y la S también la conocemos, que era menos 12. Luego la hacemos en este hueco, y prima será igual a 4 centímetros, que es la I, 4 por la S', que es menos 4, 4 por menos 4, dividido S, que sería menos 12. Menos 12. Bueno, este igual debería de ir aquí. Vale, más o menos. Luego ahí tenemos 4 por menos 4, menos 16. Menos 16 partido menos 12. Eso serán, bueno, menos y menos se quedarán más. Y eso serán 4 tercios, si no me equivoco. 4 tercios en centímetros. Ya tenemos el tamaño de la imagen, que va a ser pues algo menor, o bastante menor, que el objeto. Bueno, hasta aquí el problema, espero que lo hayáis entendido. Nos vemos la siguiente.